y dice por medio de fe que cosas suceden. Y una de las partes maravillosas es que cuando más estamos en el punto final, que ya estamos, pero más que acercamos el punto culminante, que la copa está llena, llena, Dios dice en ese puntica, esa parte, minutos que sobra, hay maravillas que va a suceder en medio del pueblo de Dios. O sea, hay un tiempo, el domingo vamos a tener el capítulo 40. Con nuestro hermano César ya está preparando ahí en oración para que Dios le pueda dar cómo guiar el tema. Así que Dios va a hacerlo también, porque Dios está listo para dar el Espíritu Santo a cada uno que le pide. O sea, así que César va a guiar ese tema y Dios seguramente lo va a guiar. Y en ese tema que habla de la angustia, el tiempo de angustia, es muy necesario que podamos estudiar ese capítulo. Cuando terminamos con el 39, empiece a leer eso. Muy, muy importante. Bueno, entonces el miércoles terminamos con ese capítulo 39. Hoy vamos un poquito más adelante y miércoles lo terminamos para que domingo entramos en el 40. Ok, ¿quién está gozando todavía de los estudios? ¿Está aprendiendo mucho? ¿Sí? Ok, muy bien. La idea es para que aprendamos. ¿Es verdad? Ok, ¿quién puede darme un resumen pequeño del tema de miércoles que pasamos? ¿Sí? ¿Quién puede darme un resumen pequeño? Así yo puedo seguir con eso. ¿Sí? ¿Alguien? Un resumen pequeño. ¿Nadie? ¿Recuerda el tema del miércoles? Hermano de ti, ¿no? ¿Puede? Sí, ¿qué pasó en el año 1844? Mensaje del segundo ángel, muy bien. ¿Qué más había en 1844? Lugar santo para el santísimo. ¿Ok? Juicio investigador. Ok, ¿qué más? ¿Qué? Ok, ok, sí, ok, sí. Entonces, sí, ¿quién más? Ya sí yo puedo entrar. Ok, muy bien. Sí, ¿quién más? Empezó el predicamento del primer ángel. Ok, ok, ¿quién más? Muy bien, gracias Milagro. ¿Quién más? Porque es importante que recordamos esas cosas. El primer ángel empieza a sonar desde 18:33. El segundo desde 18:44. El tercero, segunda parte. Ok, y el tercero, primera parte. No,
47. Y en el 1888, ¿qué había? Una ley dominical que estaba por salir, que ya empezó, pero Dios sobró para aguantar eso, porque el pueblo no era listo todavía. Ok, muy bien. Para no tomar mucho tiempo, ustedes ya tienen la hoja de semana pasada, entonces léelo y de tal forma tú puedes estudiar y hallar más conocimiento. Ok, hoy seguimos con el mismo capítulo y yo voy a leer una parte. Dice: el poder de Satanás para engañar puede ser muy grande. Cuando el hombre escoge a quedarse en la ignorancia, en todas las edades ha habido una lucha decidida de la verdad contra el error. Pero la mayor de todas las luchas está a las puertas. Una de las crisis más masivas de la historia está en el futuro cercano. Dice la Biblia acerca de Babilonia: sus pecados han llegado hasta los cielos y Dios se ha acordado de sus iniquidades. Ahora, estamos viendo que la copa de la iniquidad está llenando. Estamos viendo eso, que la copa está llenando. Mencióname algo que tú dices que ya estamos por el fin, por lo que está sucediendo. El moral está por el suelo. Ok. Muchas guerras, mucha criminalidad. Sí, en otro stop. Casi imposible. Ok. Mucho desastre. ¿Qué más? Ok, países mismo que está pidiendo la ley dominical. Muy bien. Sí. Sí. Y muchachos pequeños, niños muriendo, otro comiendo en la basura. Ya no hay amor más. Ujú. También. Sí. Y podemos ver también, mi amor, que yo vi en la noticia hace ese, creí en el viernes, que está esperando otra erupción nuevo en como yo creo, 3 partes de América. Sí, tres partes grandes, que ya dice que está algo ahí abajo cocinando ahí para erupir. Entonces, cuando yo vi esas erupciones de volcanes, yo dije, pero qué extraño, cómo de repente aquí, no, sí, no era como uno después de 5 meses del otro, pero son como detrás del otro. Sí, ahí mismo. Entonces yo, leyendo la Biblia, digo, pero bueno, hay algo está pasando. Y Dios nos quiere mostrar algo a través de todo lo que estamos viendo. Y por eso el enemigo tiene sus planes. Pero aparte de todo eso lo que estamos viendo, el punto principal es que el enemigo quiere atacar a todos los que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús. O sea, el enemigo da su vuelta, pero después viene a ese punto. Es todo lo que él hace, porque mira, Elena White también dice que el enemigo ha estudiado la naturaleza por muchos tiempos y él utiliza los medios para poner esos huracanes, esos volcanes y todo eso. El enemigo ha estudiado eso. O sea, cuando vemos eso, podemos ver también cómo el enemigo
está trabajando para así eliminar a muchas personas antes de que lleguen a la verdad, para que no pueda escoger. Ahora, eso es lo que tenemos que entender esta noche, que el enemigo trata de toda forma a impedir a que la gente escuche la verdad. Ahora, cuando vamos a avanzar, tú vas a ver que Dios nos dice. Ahora mira lo que dice Apocalipsis 13. Estoy en la introducción, en la primera página. Apocalipsis 13 está cerca el tiempo en que cuando aquellos que honran las verdades fundamentales de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y del orden. Individualmente debemos de conocer la palabra de Dios por nosotros mismos para que podamos estar en el lado correcto en aquel día. ¿Qué dice? Individualmente, ¿qué debemos hacer? De Dios para que podamos estar al lado correcto en aquel día. Por eso, si tú vas un poquito más arriba en la introducción, el poder de Satanás para engañar puede ser muy grande. Mire, el enemigo va a hacer lo mismo que hizo con Jesús. La Biblia dice, salta. La Biblia dice, haga esa piedra en pan. Entonces, el enemigo va a utilizar la Biblia misma. No es con otra forma que va a engañar Satanás a los cristianos, con la Biblia misma. Por eso, el pueblo de Dios debe conocer la palabra de Dios por nosotros mismos, para que podamos estar en el lado correcto en aquel día. Por eso yo hice la pregunta, ¿quién me puede dar un resumen de la lección de semana pasada? Porque son cosas, mis hermanos, que el enemigo va a venir, y si tú no sabes eso por ti mismo, entonces va a tener un problema. Porque tú debes escoger. Hay momentos, mi querida familia, que nosotros no vamos a estar como grupo. Tú vas a estar individualmente parado allí, en tu trabajo, en tu situación. Quizá va a llegar un momento donde tú no tienes para comprar, y el único trabajo que resta es el trabajo que tú tienes que trabajar en el sábado. Ahora tú tienes hambre, tú tienes tus deudas, tus cosas que pagar, pero hay solamente ese trabajo que tú tienes que trabajar en el sábado. Ahora uno te dice, algunas veces yo he oído hermanos dice, pero la iglesia no me va a pagar la casa, el pastor no me va a ayudar, ¿con qué? Y entonces dice, yo me voy a trabajar en el sábado, porque la iglesia no me ayuda, yo he pedido y no me ha ayudado. Mira, es cuestión entre tú y Dios, es cuestión de fe, no es cuestión de que el pastor no te va a ayudar o la iglesia no te va a ayudar. Por eso, en ese momento, tenemos que tener una relación tan estrecha, tan profunda que Dios, que cuando llega nuestro turno, podemos parar por Dios por fe. Y ahora mismo, en ese momento, hay hermanos o hermanos que ya está trabajando el sábado, porque no tiene moda, está trabajando. ¿Y qué pasa? Ahora mismo que no hay un decreto en Curazao. Pronto sí va a haber, está cerca. Pero ahora mismo que no hay un decreto de muerte, hay hermanos y hermanas entregando y trabajando en el sábado. Y cuanto más cuando viene ese por decreto. Entonces tenemos que orar por ellos, pero ellos mismos también tienen que estar firmes. Entonces nuestro turno de cada uno va a llegar. Esa hora, mis hermanos, que tenemos que tener fe. Ok, vamos adelante. Apocalipsis, punto número 1. Según Apocalipsis 18, 2 y Apocalipsis 14, 8. ¿Quién va a caer? Dice la Biblia. Ok, Babilonia va a caer. ¿Por qué va a caer? ¿Cómo es? Ok, ha hecho que todas las naciones ha bebido y el vino. Ok, ok. ¿Ah? Ajá.
Más cosas, sí. Ok, pregunta. César está preguntando, ¿por qué va a caer? Ajá. Amén. 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 Ajá. Sí. Ok, muy bien. Ese era el punto número 2. ¿Por cuál motivo va a caer? Porque, sí, porque ok, como usted ha dicho, el vino es la falsa doctrina, la enseñanza, y ya da al mundo a beber esas falsas enseñanzas. Y ahora, si tú ves, muchos practican eso. Y muchas veces ni sabe por qué lo practican. Porque por costumbre tú vas a bautizar a tu niño cuando está pequeño, tú vas a que el pastor baje un poquito de agua en su cabeza, o quizá por costumbre tú vas a bautizar, confirmarlo, recibirlo, todo eso. Por costumbre, cuando tú pasas delante de una iglesia, hago un cruz, quizá uno no ni siquiera sabe qué es eso. Por eso la Biblia dice que es tan borracho el vino está, no sabe mis cuando uno está borracho, ¿qué hace? Sí. Ahora, recuerda, como Flor ha dicho, muchas veces por ignorancia. Vamos a llegar en ese punto. Recuerde ese punto muy bien, porque vamos a llegar ahí. Y eso es lo que se trata ese capítulo, el mensaje final. ¿Cuál es el mensaje final? Porque hay el vino que Babilonia está dando al mundo, que representa las falsas doctrinas. Ellos sí están dando, viviendo el mundo, el vino. Que, y voy de nuevo. Ellos están dando seguramente todos los días el vino de Babilonia al mundo. O sea, la confusión todos los días está siendo dada al mundo, por media, por radio, en predicaciones, en iglesias, en el mundo. Toda forma, el confusión está dando todos los días al mundo, con toda fuerza, con todo poder. Pero sí, hay un mensaje final de Dios. Y eso es lo que vamos a estudiar en esa noche. Ahora, ¿dónde la Biblia habla de Babilonia por primera vez? Porque tenemos que conocer nuestra Biblia para enseñar a otros que están afuera. Ah, Génesis. Ok. Vamos a ratico en Génesis 11. Muy bien. Sí, en el parte de Nimrod. Génesis 11, porque la gente va a preguntar, pero ok, usted habla de Babilonia. Explícame qué es Babilonia bíblicamente. ¿Qué es la palabra Babilonia? Hay versículos. Ok, alguien ha dicho Génesis 11. Dentro de Génesis 11 hay 3 versículos que le explica esa Babilonia. ¿Qué significa esa Babilonia? Sí, versículo 9, léelo. Ok, ahora, por eso Dios lo llamó ¿qué? Babel. ¿Y qué es Babel? Babilonia. Confusión. Ok, bíblicamente Babilonia es confusión. O sea, no es algo de la iglesia adventista, sino es algo de la Biblia
lo que la iglesia adventista enseña, porque cree lo que está escrito aquí, por eso enseñamos así, ok. Así que porque la gente va a decir, pero ustedes lo dicen, no, la Biblia lo dice. Génesis 11, versículo 9. Ahora Dios, versículo 7 también lo dice, ahora pues descendemos y confundamos ahí su lengua. Después de la confusión, ¿había comprendimiento? Porque todo primeramente hablaba la misma lenguaje. O sea, era uno, era unánimes. Y Dios dice, si nosotros lo dejamos, y entonces nada de lo que ellos proponen en su corazón va a ser imposible. O sea, ellos están haciendo un torrent, quieren llegar hasta lo alto. Y entonces tenemos que pararlo. Pero ¿cómo vamos a pararlo? De forma de confundir sus lenguajes. O sea, la palabra Babilonia es confusión. Ya hablamos del vino, la fornicación. ¿Por qué dice que está fornicando ese mama Babilonia? ¿Por qué? ¿Con quién está fornicando? Con los reyes de las tierras. Ahora pregunta, ¿estamos viendo eso en la actualidad hoy? Que Babilonia está que esa mama Babilonia está fornicando con los reyes. ¿Estamos viendo eso? ¿Y con los gobernantes? De paso, yo puedo decirte, sí, yo puedo decirte que ya, sí, sí, pero aparte de eso, mira, yo sé que la San Valentín y el Día de Madre, el día de que todos los días son días que ellos puso para simplemente ganancia. Pero aparte de esos días festivos, Babilonia hoy está tomando, como dice, está metiendo en su saco todos los dueños de los bancos, los dueños de Google, los dueños de YouTube, o sea, la media completo está tomando a su lado también los dueños de varios lugares grandes. Y si tú subes por internet, tú ves que ya por ahora él tiene muchos ya a su lado. Y yo vi en una noticia que una persona que era un cantante cristiano que se puso y dice, ahora yo estoy católico. Sí, entonces estamos viendo muchos de esos movimientos. Sí, Adrián también yo vi. Sí, hay gentes que ya está volviendo a la madre de nuevo. Estás llamando a sus hijas. Porque recuerda, ella es la gran ramera, madre de las prostitutas. O sea, el madre tiene hijas. ¿Y quiénes son sus hijas? Ok, las iglesias protestantes apóstatas. Dicen que son protestantes, pero son apóstatas. O sea, ella está volviendo a la madre. Ahora que tiene las hijas, ella fue por los reyes. Entonces, ahora que los dos están, no falta mucho para decir, ahora vamos por el pueblo de Dios. O sea, ya tiene casi todo por su lado. Y tú puedes ver, ¿por qué yo estoy diciendo a ustedes eso? Para que nadie piense que haya mucho tiempo más. Mientras, por eso yo digo, mientras que estamos ahí, tú sabes, durmiendo un poquito, el enemigo avance. Y Elena White también lo dice, la ley dominical está avanzando, ¿cómo dice otra vez? En la oscuridad. Dice en conflicto, les digo, en la oscuridad está avanzando. O sea, mientras que nosotros pensamos que todo está tranquilito y está avanzando rápidamente, rápido. Por eso no podemos estar sentado y quieto. Hoy vamos a estudiar, mañana vamos a salir. Ajá, ok. De las hijas. Muy bien. Ok.
Ajá, correcto, sí. Sí. También del rapto, ¿no es verdad? Rapto secreto, sí. Ok, como César ha dicho, la madre tiene su, y tú sabes, debemos decirle así, muchos de los que están en la madre Babilonia, que es la iglesia católica, muchos de ellos saben, por ejemplo, que no debe adorar imagen. Muchos saben y no lo hacen, pero más peligroso aún, como ha dicho César ahora, que enseña las hijas. No, también es confusión, porque el rapto secreto es confusión. El domingo o el reposo falso, ok, sí, 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 14, ok, ok, mm, amén, mm, muy bien, ahora, sí, muy bien, ahora, mis hermanos, mira, muy bien, pero eso nos lleva de pasar más tiempo en la palabra de Dios. Porque para saber los versículos no es cosa de un día. Pero cuando estás dando más, cuando tú mismo estás dando estudios bíblicos, estás haciendo la obra misionero, o médico misionero, o cualquier obra por Dios, entonces repartiendo la palabra, así uno va a quedar en su memoria. Pero lo que el enemigo está haciendo, y podemos ver muy bien, mire, en la semana pasada yo estaba escuchando un programa. Ellos dicen, el hombre estaba diciendo, ¿cuántos de nosotros hoy puede recordar un número de teléfono? Porque antes, dice, tú puedes recordar números de tantas personas. Y yo sé de personas
que tiene personas que viven en San Domingo, en Holanda, que tienen más cifras que los 7 de Curazao. Y recuerdan eso desde la cabeza, pero con la llegada del teléfono inteligente, ya uno y el mismo cosa, mis hermanos, el enemigo está usando todo su medio para que nosotros ya no aprendimos más los versículos de memoria. Ok, vamos. Sí. Mm. Amén. Ok. Ahora, mis hermanos, mira, hay un parte también que estoy viendo ahora. Am, am, Mira, parece en ese tiempo que a pesar de todo lo que estamos diciendo ahora, que Babilonia va a cambiar. Parece, ¿no? Parece. Porque hay gente que dice ahora que no. Mira, yo leí una parte una vez del conflicto de los siglos que alguien, no voy a decir el nombre, pero alguien puso sobre la página que teníamos que leer el conflicto de los siglos con el pensamiento que eso estaba en la antigüedad y que cuando Elena White lo escribió en el tiempo cuando Babilonia era así. Pero ya hoy no es más así. O sea, tú puedes leer el conflicto de los siglos solamente como un libro, sabe, de historia, pero no con el pensamiento de que eso es ya así todavía. Eso yo leí. Mm, mm. Ajá. Sí, milagros. Mm, mm. Porque salió también pidiendo perdón, ¿no es verdad? Por todas las cosas que ha hecho en el pasado, ahora estamos haciendo paz de nuevo, los unos con los otros. O sea, estamos viendo que Babilonia, como dice Milagros, está cambiando de estrategia. Pero esas cosas, mis hermanos, por qué estamos conversando en esta noche? Porque la razón es que Dios quiere que estamos claros en esos puntos. Porque si no estamos claros, vamos a lastrar ahí con el mundo. Por eso, mis hermanos, el enemigo, según Babilonia, según 18:4, ¿qué dice ahí? Vamos a leer Apocalipsis 18:4. ¿Alguien puede leerlo? Mm. Ok, ahora dice, salí de ahí, pueblo mío, ¿para qué? Ok, o sea, dame coger también esta parte. Coges también 5, versículo 5. ¿Qué dice ahí? Sí. Ok. Entonces, versículo 10 también.
Ok, o sea, ¿qué va a venir sobre Babilonia? El juicio. O sea, si el juicio va a caer sobre ella, recordamos que estamos leyendo una profecía que Dios dio a Juan para escribir diciendo que bendecidos son los que lee, que oye y ponga atención sobre las cosas que está escrita en ella. O sea, Dios nos está advirtiendo que Babilonia no va a cambiar. Lo que viene sobre ella es el juicio que viene seguro. Por eso el versículo 4 nos dice que sal de ella, pueblo mío, para que no seas partícipes de sus pecados y recibiréis de sus plagas. O sea, la llamada es, el mensaje final de Dios es para decir al mundo que salir de ella. Porque de otra manera, ¿qué va a pasar? Va a recibir sus plagas. O sea, mis hermanos, sabiendo en mente que Babilonia no va a cambiar, aparte de todo lo que estamos viendo en el mundo que parece que ella cambió, que no va a cambiar, tenemos que saber que el juicio seguramente va a venir sobre ella. Ahora mira lo que dice, voy por ti. Y dice, Dios tiene aún, escuche eso, aún un pueblo en donde, en Babilonia. Ahora hablando de Babilonia, ¿qué representa Babilonia? Solamente la madre, los hijos también. O sea, madre con sus hijos. O sea, en la iglesia católica y en varias de las iglesias protestantes hay hijos de Dios. Ellos, como dice alguien por ahí, Flor, que está en ignorancia. O sea, necesita gente para hacer ¿qué? Que les saque de la ignorancia, que los despierten, que los da el último mensaje final, el mensaje final de misericordia de Dios. O sea, tenemos un trabajo. ¿Qué es nuestro trabajo? Llevar el mensaje. ¿Pero cuál mensaje? El mensaje del tercer ángel, para sacarlo de la confusión. Ahora mira, y antes de los juicios del cielo, la visiten. O sea, Babilonia, ahí en medio de Babilonia hay hijas de Dios, que Dios quiere salvar. O sea, Dios dice, antes que caigan los juicios del cielo, y dice, estos fieles deben ser llamados para que salgan de la ciudad y que no tengan parte en sus pecados ni en sus plagas. Mira, no solamente nosotros aquí que Dios ama. El mundo allá afuera también Dios ama. Él ama todo. Y ahí, no, solamente el pecado no, pero ahí Dios dice que seguramente yo tengo hijos y hijas en Babilonia. O sea, nuestro deber no es de pelear con ellos. Nuestro deber es de llevar el mensaje. Vamos con amor. Vamos en 15. ¿Quién puede leer 15? Sí, 15. De ahí, lee eso para mí. Ok, ahora, yo voy a dar el mensaje de los tres ángeles al mundo, ¿no es verdad? Mensajero de Dios. Pero yo estoy viviendo en dos caminos. ¿Tú crees que ese mensaje va a llegar? ¿Por qué? Porque no somos testimonios. O sea, el ángel en Apocalipsis capítulo 18:1 que alumbró la tierra, somos nosotros, sí, pero no somos cualquiera de nosotros. Somos en verdad personas que han entregado su vida 100% a Dios sin reserva. Puede denunciar los pecados en Babilonia porque ellos mismos no están en el pecado ahí. Porque mira, imagínate, tú vas
digamos, está casado, tú tienes un amante fuera. Tu vecino sabe bien que tú tienes un amante fuera. ¿Tú puedes decir a ella algo? Porque cuando tú llegas y dices, pero tú me vienes a decir que tú mismo, entonces, porque el vecino sabe, Redo. Ellos te ven entrando y saliendo con alguien que no es tuyo. O sea, antes que tratamos, mira, Dios está haciendo un llamado en su pueblo para que su pueblo se preparen para dar el último mensaje al mundo. O sea, muchas veces, porque mira, yo puedo leer todo eso y gozamos, tenemos la verdad, no somos bajo la ramera, no somos parte de ella, pero la razón es salir de ahí, pueblo mío, para que no sea partícipes de sus pecados. O sea, pecado por pecado es pecado. O sea, Dios está llamando un pueblo primeramente en su casa, por eso el juicio empieza primero en su casa, para que nosotros obtienen victoria sobre ¿qué? El pecado en nuestras vidas. Y cuando tenemos esa victoria, también tenemos ese poder de Dios. Y el poder de Dios es lo que va a convencer a los demás allá afuera. Recordamos que, vamos por tiro y recordamos que hemos enseñado algunos días atrás. No somos nosotros que pueda convencer a nadie y pueda ganar a nadie. Es Dios en nuestra vida. Nosotros reflejando el carácter de Dios en el mundo. Por eso el ángel de Apocalipsis 18:1, ¿qué hice? Cuando bajó del cielo, ¿qué hice? Hay algo importante ahí. En la luz del mundo fue alumbrado. ¿Con quién? ¿Con qué? Con su gloria. ¿Gloria de quién? De Dios. O sea, no con tu gloria, sino con la gloria de Dios. Ahora, para reflejar la gloria de Dios, ¿quién debe vivir en mí? Dios. O sea, no debemos estar conforme con tener un nombre adventista del séptimo día. Porque Babilonia puede ser en tu cabeza también. Tiene que caer de tu cabeza. Porque muchas veces, mira, una vez yo hice un tema de Israel saliendo de Egipto. ¿Tú sabes lo que dice Faraón a Moisés? Pero tú puedes quedar aquí y adorar. Tú quieres quedar aquí, dice Moisés. No, Dios dice que salga de ahí. Y después Faraón dice, ok. Entonces, tú puedes salir, pero no va muy lejos. Queda un poquito ahí. Después Moisés dice, no, tenemos que caminar un viaje largo, yo creo de 3 días, algo así. 4 días. O sea, Dios quiere que nosotros alejamos lejos de Babilonia. 40 días. Y en el desierto, ahora escúcheme bien, en el desierto Dios estaba preparando el pueblo. Porque tenía que entrar, ¿a dónde? Antes que ellos entren ahí. ¿Cuál es uno de los mensajes que Dios le dio al pueblo? Ese mensaje, si tú niegas ese mensaje, tú no puedes entrar. El régimen alimenticio. La hermana que dice que si no aceptamos ese mensaje, no podemos dar el fuerte clamor. Y régimen alimenticio nos enseña a negar nuestros propios deseos y hacer lo que Dios quiere. Padre, no mi voluntad, sino tuyo. Hermana Rudy. Yo quiero recalcar 2 versículos. Ok. Uno que está en Éxodo 15:26, el otro Revelación 18:23. Éxodo 15. Éxodo 26 dice que, y dijo, si oyeres
15:26, sí, Éxodo 15:26. Ok. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, y hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová Tu tu sanador. sanador. Amén. Ahora, ¿de dónde provienen esas enfermedades? Egipto. De Egipto. Y Egipto es de Babilonia, ¿no? Ahora vamos a leer Apocalipsis 18:23. Y dijo, y la luz del candelero no alumbrará más en ti, y voz de desposado y desposada no se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los magnates de la tierra, porque por tus Hechicerías. hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Amén. Ahora, hay una cosa, mis hermanos. Yo sé que estamos viendo a Babilonia por la profecía que Dios nos está dando. Ok. Pero cuando Dios está diciendo salir de ella, pueblo mío, Dios está hablando con su pueblo. Ahora, de Babilonia no solamente estamos escuchando de las doctrinas, vamos a decir, puede casar hombre con hombre, pero hay más allá que encierre el mensaje pro salud también que estamos hablando. ¿Qué ropa tú pones? En forma de vestimenta. ¿Qué comida tú ingieres? ¿Ah? Si tú usas perfume procedente de Babilonia, ¿ves? ¿Qué tipo de cosas tú usas? Ahora hay algo que también el hombre tal vez no lo sabe. El sacrificio que están haciendo con gentes humanas y todas esas cosas, ellos están poniendo eso En los productos. en los productos. Ahora, ¿qué debe tener el hombre para tener ese discernimiento que él no puede ver lo que está sucediendo? ¿Ves? Por eso el Señor está diciendo, pueblo mío, sal de ahí. Y tenemos que pedir a Dios discernimiento para entender esas cosas, si no, vamos a estar ahí y no vamos a entender por qué razón estamos ahí. Por eso, mis hermanos, Dios desea que el hombre pueda entender por qué razón Dios dice salir de ahí. Porque hermana White dice que entre el 20 que decimos que profesamos ser cristianos, ni uno. Ahora, ¿de quién Dios está hablando? ¿Está hablando de la que están afuera? ¿O está hablando de lo que están adentro? Adentro, sí. ¿Ves? Entonces, todos esos capítulos que estamos haciendo ahora es para fortificar el espíritu que Dios quiere que vive en nosotros. Así mismo. Sí, por eso, ¿no? Por eso tenemos que preparar a nosotros. Por eso yo digo, si nosotros sabemos que tenemos un mensaje para predicar, pero no podemos predicarlo con vida doble, entonces no va a tener efecto. Mira, la gente, dame ponerlo así. La gente quiere ver
que el Dios que tú estás propagando puede transformarte de verdad. Y cuando él ve que antes, hermana Milka era una persona, mira, si tú trapa tu pies, él saca un moqueta, ¿no? Aventar, ¿cómo dice? Fluro a bow, ¿no? Pero, sí, pero ahora yo paso sobre su pie, dice, ay, pero está como otro. ¿Cómo sí? Entonces está interesado para conocer quién está sirviendo, quién lo cambió. Es Dios, el Dios que ella sirve. Entonces yo también quiero esa transformación en mi vida. O sea, la gente quiere ver el testimonio tuyo primero. Y muchas veces la gente no entra por nuestros testimonios que están al revés de lo que nosotros predicamos. Ahora, punto número 17. Yo tengo que ir un poquito rápido ahora. Y dice, pero nadie sufrirá la ira de Dios antes que la verdad haya sido presentado a su espíritu y su conciencia y que la haya rechazado. Ahora mira, nosotros queremos ir a casa, ¿no es verdad? Queremos ir con Jesús. Juan 14, versículo 1 y 3. ¿Qué dice? Sí. Ajá. En mí. Muchas morales hay. Amén. Qué lindo promesa, ¿no es verdad? Por eso Dios nos está dando esa promesa para que nosotros podamos saber que Él viene a buscarnos. Él quiere que nosotros podamos estar junto con Él, en la casa de mi Padre, dice Jesús. Pero mira, esa promesa es linda y queremos que cumple. Pero dice Jesús ahí, pero nadie sufrirá la ira de Dios antes que la verdad ha sido presentada a su espíritu, a su conciencia y que la haya rechazado. O sea, si el trabajo no está sucediendo como debe ser, la cosa va a tardar un poquito más. Y Dios quiere venir. Dice Elena White que Dios pudo venir antes, pero no pudo. Recordamos lo que dice Apocalipsis 7, 1, 3. ¿Qué Dios está haciendo con los vientos? Levantándolos. ¿Para qué? Para no hacer daños, porque Dios quiere ser primero que con nosotros. Sellar a su pueblo. O sea, hay algo que Dios quiere hacer en mí, en primer lugar, ¿no? Y tú debes decir en mí también, en primer lugar. Y o sea, cuando Dios puede hacer eso, entonces Él puede venir. O sea, tenemos un trabajo, ¿no es verdad? Avisar al mundo, ¿no es verdad? Y antes de avisar al mundo, ¿qué tenemos que hacer? Para hablar a nosotros mismos. Ok, vamos a seguir. Hay muchas personas que no han tenido jamás oportunidad de oír las verdades especiales para nuestro tiempo. La obligación de observar el cuarto mandamiento no le ha sido jamás presentado bajo su verdadera luz. Aquel que lee en todos los corazones y prueba todos los móviles, no dejará que nadie que desea conocer la verdad sea engañado en cuanto al resultado final de la controversia. El decreto será impuesto estando el pueblo a ciegas. No será puesto estando el pueblo a ciegas. Cada cual tendrá la luz necesaria para tomar un... Mira, antes de cerrar, mira, Dios, ¿no? Nos está mostrando todo ahora. Por eso empezamos así. Que estamos viendo las noticias que Babilonia en verdad, mira, la copa de ira en verdad está llenando y Dios va a terminar eso. Entonces, pero antes que eso, mis hermanos, tenemos un trabajo muy importante de hacer. De proclamar el Evangelio eterno, vivirlo en primer lugar, predicando también el mensaje final, el mensaje de los 3 ángeles. Pregunta, el ángel que vuele en medio de los cielos,
y gritando con gran voz. ¿Quién es ese ángel? Apocalipsis 14, 6. ¿Quién es ese ángel? Los mensajeros de Dios, ¿no? ¿Sin quiénes? Vamos al punto 19. Yo tengo que ir un poquito rápido. La proclamación del Evangelio es el único medio por cual Dios, ¿qué sigue diciendo? Suyos para la salvación de las almas. O sea, el ángel de Apocalipsis 14, 6, el segundo, el tercero, Apocalipsis 18, 1, el ángel representa ¿a quién? A nosotros, mensajeros fieles, dame decirlo así, tiene que representar a nosotros, porque yo no voy a decir representa a nosotros, tiene que representar a nosotros. ¿Sabe por qué yo dice representa a nosotros? Porque el ángel que vuele predica un mensaje, y si yo digo que representa a nosotros y yo no estoy predicando ese mensaje y viviendo, imposible que ese ángel me puede parecer a mí. Por eso yo digo, él tiene que representar a nosotros. Por eso dice, puede emplear, con Dios no va a utilizarlos, o no es un ángel literal, sino es son seres humanos que Dios quiere usar como instrumentos para proclamar el Evangelio. Vamos un poquito más abajo. La obra, el mismo 19, la última parte. La obra del pueblo de Dios está presente por el símbolo, representado por el símbolo apropiado de ¿qué? Volando el medio del cielo. O sea, ese ángel es nosotros. ¿No es verdad? Debe representar a mí, debe representar a cada uno de ustedes, dando ¿qué mensaje? El mensaje de los tres ángeles. O sea, como hemos empezado semana pasada. ¿Tú ves cómo hemos empezado? Que es el primer ángel en 18:33, segundo en 18:44, el tercero, segunda parte en 18:46 y el tercero, primera parte, 47. Y luego vino la ley dominical en 1888 y luego estamos viendo hoy que el mundo mismo está pidiendo a la ley dominical. O sea, dice Elena White que va a ser por voto popular. Está pidiendo ahora. Mire, el enemigo de Dios, el anticristo, el hombre de pecado, ha puesto el mundo en una situación para que ellos mismos piden la ley dominical. Y pronto tú vas a ver que nuestro tiempo está cortado. Y ese mensaje debe ser dado al mundo para que Cristo pueda venir. ¿Tú quieres ir a casa, mis hermanos? ¿Realmente está cansado de este mundo? De la maleza y todo eso. O sea, tenemos que ir a casa. Y mire, yo dejo hasta aquí el tema de hoy. Para clausurar, lee los versículos que están en este estudio y los citas de hermana White. Así, esa es tu tarea de casa. Y sigue leyendo el capítulo para terminar 39 el miércoles que viene. ¿Hemos aprendido algo en esta noche, mis hermanos? Dios está bueno con nosotros, mostrándonos el tiempo en que vivimos para preparar hoy y no mañana. Hebreo 3:7, vamos a terminar con eso. Hebreo 3, versículo 7. ¿Qué dice ahí? Y 8. ¿Quién puede leer? ¿Quién puede levantar y leer ese versículo 7 y 8 con voz potente? Hebreo 3, 7 y 8, sí. 3, 7 y 8. Ujú. No endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. 7 y 8, sí. 7 y 8 Ok. Si oís, Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy
Y Hebreos 4:7 dice, otra vez determina un día, hoy, de cual habló David mucho tiempo después cuando dijo, si oís su voz, no endurezcas vuestros corazones. Hoy dejamos este versículo en tu mente. ¿Sí, hermano? Ok. El pueblo de Dios. Y Dios sabe quién son su pueblo. 18, Apocalipsis 18. Un conflicto de los siglos. Sí, última parte. Gracias, hermano, por cada una de sus partes. Si ustedes tienen un parte, hermano Rudy, venga. Cada uno de ustedes que tiene un parte, es bien a compartirlo. Porque yo digo una vez, y vuelvo a decir, yo no sé todo. Y quizás ustedes saben algo que yo no sé, y yo aprendo de ustedes también. Amén. Ahora, Rudy, vamos a cerrarnos con un canto para alabar a Dios. Rudy, Éxodo, no, le doy un Apocalipsis 18, 23. Sí, Éxodo también, 15, 26. Entonces, Apocalipsis 18, 23. Sí. Ok, vamos a cantar, Rudy. ¿De pie o sentado? No, vamos de pie. De pie. Estamos alabando un gran rey, ¿no es De verdad? pie, cristianos. Ok, no podemos estar sentados delante de un rey. Sí. Pronto, hermano Steve. Pronto, hermano Steve. Sí. La trompeta en el día del Señor, su esplendor, eterna claridad veré. Cuando lleguen los salvados ante el amor redentor, y se pase lista, yo responderé. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, y mi nombre llama, yo responderé. Resucitarán gloriosos los que duermen en Jesús, las delicias celestiales a gozar, y triunfantes sentarán en las mansiones de la luz. Para mí también habrá un dulce hogar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista,
y mi nombre llame, yo responderé. Trabajemos pues por Cristo, pregonando su amor, mientras dure nuestra vida terrenal. Y al fin de la jornada con los santos del Señor, entraremos en la patria celestial. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, y mi nombre llame, yo responderé. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos las gracias por darnos, Dios, todas las informaciones que necesitamos para estar listos para cuando se pase la lista, podamos estar también todos presentes Amén. y pasar a tener una vida eterna junto con los ángeles y junto con todos los seres celestiales. Amén. Permite, oh Padre, que no solamente nosotros estemos allí en aquel día, sino que todos nuestros amigos, nuestros familiares y todos aquellos con los cuales nos relacionamos hoy también puedan tener ese gran privilegio de poder estar allá. Por esa razón te suplicamos que nos ayude a vivir conforme a tu santa voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, te invitamos para el miércoles para seguir con los estudios.